Bienvenidos a un nuevo video de veintitantos después. Llevo semanas pensando en college. He visto el capítulo un montón de veces y en cada ocasión aparece algo que vale la pena destacar. Creo que podría dedicarle otros 2 videos a esta obra maestra de la televisión, pero ya es tiempo de avanzar. College puede ser considerado como un episodio de naturaleza independiente o autónoma, es decir, que se puede mirar de forma aislada sin haber seguido la serie desde un inicio. Este tipo de episodios está más explotado en el ámbito de la animación o de la comedia, en donde muchos capítulos se suceden entre sí sin una línea que los vincule. Existen series de capítulos autónomos que poco a poco van tejiendo una historia macro, como por ejemplo House o Sherlock. En ambos casos, el misterio se resuelve en el mismo episodio, pero a la vez se entregan fragmentos de una gran trama. Otro tipo de capítulos autónomos sirve como descanso para una historia intensa y permiten al espectador tomar un respiro. Un especial cómico, el episodio de Navidad, un villano circunstancial o el viaje de los protagonistas a un escenario diferente, como las montañas, el campo, la playa o Maine. Hay varias razones para asegurar que College es un capítulo de naturaleza autónoma. Es cierto que existen hechos relevantes para la profundización de los personajes. No obstante, si algún incauto salta del capítulo 4 al 6, probablemente no sienta la ausencia de College, ya que no incide en la trama principal. En una antigua entrevista, David Chase, creador de Los Soprano, indica que College es el capítulo definitivo, ya que su idea original para la primera temporada era tejer poco a poco la historia por medio de 13 capítulos independientes. De estos primeros 13 episodios, College es el que mejor define a Los Soprano desde el punto de vista de la intención narrativa audiovisual. Es una especie de largometraje metido al interior de la serie y al mismo tiempo, paradójicamente, es el capítulo menos relevante para la cronología de hechos de la primera temporada. Y entonces, ¿por qué un capítulo de esta naturaleza ha sido catalogado como uno de los mejores de la serie e incluso determinante para la historia de la televisión? La naturaleza autónoma de College no le impide ser la más profunda radiografía a Tony Soprano. Tony y Meadow estrechan su relación padre e hija en su viaje a Maine para visitar universidades. Mientras cruzan uno de los campus, la joven se siente en confianza y pregunta a Tony por qué no terminó la universidad. Este responde que se metió en un lío cuando era joven, además que sus padres nunca pusieron énfasis en la educación. Más tarde, Meadow lanza la pregunta que verdaderamente quiere responder. Are you in the mafia? En principio, Tony se hace el sorprendido para luego señalar que se dedica al manejo de residuos y que la acusación es un estereotipo y una ofensa. Curiosamente, minutos antes había lanzado una broma sobre la relación entre la India y los problemas estomacales. La respuesta de Tony es parte de uno de los principios del crimen organizado. La mafia no existe, tal y como enseña el Shah de Irán en la sexta temporada. De todos modos, Tony admite que parte de sus ingresos vienen de negocios ilícitos, como las apuestas. En la escena podemos notar que Meadow se siente satisfecha con la respuesta a medias de su padre. Le dice que es sincero, que es lo que ella verdaderamente espera. Meadow es el corazón de Tony. El lado más humano del protagonista de Los Sopranos se refleja en el amor que siente por sus hijos, en especial por Meadow. El lazo entre ambos es adorable y permite al espectador sentir empatía. Para todos quienes somos padres, ¿cómo no sentirse identificado en la mirada de cariño y orgullo de Tony hacia su hija? Su conversación continúa en la cena. Tony entrega más detalles sobre por qué no le interesó la universidad, y Meadow aprovecha el viento a favor para confesar que consumió drogas durante el periodo de los exámenes. Tras ir al baño, la joven regresa con un par de estudiantes de Bates, a quienes acaba de conocer. Tony aprovecha la oportunidad para decirle que pase un rato con ellas y que volverá a buscarla en un par de horas. El lado luminoso del rostro de Tony se disuelve en este momento para dar paso a la oscuridad.
Horas antes, en una estación de gasolina, Tony Soprano se encontraba hablando por teléfono en una cabina cuando de pronto divisa a un hombre que podría ser Fabián Petrulio. Si está en lo cierto, significa que está en presencia de una rata, un made guy que traicionó a la familia y delató a varios hermanos que aún pagaban en prisión. A partir de este momento, Tony se transforma en un tenaz detective y con la ayuda de Christopher desde New Jersey chequea los antecedentes de la patente del vehículo sospechoso. La rata cambió de nombre tras colaborar con el programa de testigos del FBI, pero el nuevo nombre, Frederick Peters, coincide mucho con Fabián Petrulio. Para confirmar su sospecha, va directo al nido de la rata y se encuentra con una escena familiar bastante convincente. Fabián tiene una esposa, una hija y una linda casa. El ladrido de un perro alerta la presencia de un extraño en el vecindario y debe retirarse, no sin antes sembrar pánico en su enemigo. La investigación de Tony no cesa y busca en una guía telefónica de la ciudad más datos del sospechoso, encontrando así un aviso publicitario de una curiosa agencia de viajes llamada Peter Travels. La empresa funciona en un remolque en medio de un campo y luego de encontrar la improvisada oficina, Tony ve un detalle que confirma su sospecha, el busto de Ronald Reagan. ¿Qué tiene que ver Petrulio con el expresidente de Estados Unidos? En los 50, mucho antes de ser presidente y dar clases de buenas costumbres junto a su esposa, Reagan era actor y se desempeñó por años como presidente del sindicato de actores. Desde su posición, delató a sus colegas de izquierda frente a las autoridades anticomunistas de la época. Muchos de ellos fueron encarcelados y otros perseguidos. El busto de Reagan en la oficina de Petrulio es el homenaje de una rata para una rata. Este detalle permite a Tony Soprano confirmar la identidad de su presa. Sin embargo, gracias al instinto de supervivencia, Fabián había empezado su propia persecución y se aproxima de forma peligrosa al lugar en donde los Soprano pasan la noche. Tony debe llevar a Meadow a su habitación ya que se encuentra borracha. A sus espaldas, Petrulio se prepara para dar el primer golpe y deshacerse de su perseguidor. No obstante, al momento de apuntar su arma, lo duda por un segundo y pierde su oportunidad al ver que hay testigos. ¿Qué lo detuvo realmente? ¿Meadow, los testigos, la compasión, cobardía? A la mañana siguiente, desde la perspectiva de Fabián, vemos a los Soprano dejar el motel. Es un alivio, ya que posiblemente abandonen pronto la ciudad, pero aún falta visitar un par de universidades. Tony le dice a Meadow que deberá entrar sola a la siguiente entrevista porque dejó su reloj en el hotel. La mirada de Meadow revela que sabe que algo anda mal y que su padre posiblemente esté mintiendo. Fabián reaparece en escena en su oficina con dos drogadictos a quienes intenta persuadir para que maten a Tony a cambio de droga. Al parecer, la agencia de viajes metida en medio de una parcela no es más que la fachada de un negocio más atractivo para un ex mafioso como lo es la venta de narcóticos. La pareja se va del lugar sin llegar a un acuerdo. Minutos más tarde, Petrulio siente un ruido sospechoso, toma su pistola y sale del remolque para inspeccionar los alrededores. Su preocupación se disuelve al ver a un inocente ciervo entre la vegetación y se distrae un segundo para contemplar al animal. Sin embargo, el ciervo es él mismo dejando expuesta su garganta. Por detrás aparece Tony, quien comienza a estrangularlo con unos cables. El captor señala a su presa que está jodido, que hizo un juramento y lo rompió. Desesperado, Petrulio ruega por su vida y le dice que pudo haberlo asesinado la noche anterior, pero que no lo hizo debido a Meadow. En la escena no hay música que conduzca de manera artificial las emociones del espectador. Escuchamos el sonido del bosque y el trinar de un pájaro que es lo mismo que escuchan Tony y Fabián, lo que otorga a la escena una sensación de realismo brutal, como si el espectador estuviera metido en medio de la acción. Tras la confesión de Fabián, la humanidad parece retornar al depredador, quien mira hacia el lugar desde donde proviene el sonido del ave. Por un instante el espectador es arrastrado al fuero interno del protagonista para ver asomarse tímidamente la duda. La noche anterior arriesgó a su hija y su enemigo desistió de matarlo. ¿Lo perdonará tal y como Fabián lo hizo con él?
Para responder a esto, quiero repensar la pregunta de Meadow al inicio del episodio, que a la vez revela por qué el capítulo se titula College. ¿Por qué dejó la universidad? Tony Soprano en realidad sí recibió una formación profesional. Fue una especie de escuela, pero en un tipo de universidad distinta a la que irá su hija. Tampoco es la universidad de la vida como algunos idiotas ponen en sus redes sociales. Es la escuela de su familia criminal italoamericana, que tiene principios y enseñanzas que perduran para siempre en la vida de un hombre. El demonio entra nuevamente en acción y le da una cruda lección a su presa. La traducción exacta de esta épica frase es difícil de realizar. La palabra wise guys de forma literal puede ser chicos listos, sabios o sabelotodos, mientras que la traducción contextual hace referencia a los iniciados, a los hombres de verdad, a los mafiosos. En cualquier caso, es un juego de palabras que encaja perfecto con el título del episodio. Según sus principios, Tony Soprano jamás le daría una oportunidad a una rata. Sin utilizar un arma de fuego ni cuchillos, sin derramar la sangre de su víctima, la escena del asesinato consigue ser brutal. El primer plano prevalece para que el espectador perciba en carne propia la crudeza del acto. Es posible sentir la fuerza de las garras del depredador mientras Petrulio, en el suelo boca abajo, intenta en vano tomar los pequeños cables que lo estrangulan. Las manos de Tony sujetan con tal determinación el arma homicida que su piel comienza a abrirse dejando rastros de sangre. El plano se queda inmóvil con el rostro de Tony, quien suda y emite un ligero gruñido gutural producto del esfuerzo físico ejercido para arrebatar la vida de su adversario. Finalizada la tarea, Tony toma el pulso del cadáver para asegurarse de que ya no respira. Tras unos segundos, escuchamos otra vez el trinar de los pájaros y nuevamente Tony los busca con la mirada. La sed de sangre ya se ha ido y al parecer ya puede sentir el dolor en sus manos ocasionado por la presión de los cables. Nadie reclama el asesinato de Petrulio. Su muerte no tiene ninguna consecuencia para la historia de la serie y no hay más testigos que el propio espectador. La verdadera importancia del crimen radica en que es una declaración de principios para la audiencia. Tony Soprano es un asesino despiadado. Tras el crimen, el protagonista vuelve a la normalidad y, de pronto, se escucha un teléfono que parece sonar desde la oficina de Petrulio y a la vez al interior de la cabeza de Tony, como si la llamada fuera para él. El sonido del teléfono se desvanece y es reemplazado por un nuevo sonido, esta vez el de una bandada de patos que cruza el cielo por sobre su cabeza. Si Melfi está en lo correcto, los patos simbolizan a su familia y el verdadero temor de Tony es perderla tal y como perdió a las aves de su jardín. En un plano picado, el espectador toma el punto de vista de las aves que presencian un hombre que acaba de cometer un crimen. Justo en el plano siguiente vemos a Meadow esperando a su padre en los peldaños altos de una escalera. La posición en altura de la joven nos vincula al instante a la perspectiva de las aves, como si ella también hubiera sido testigo del crimen. El lenguaje visual nos obliga a creer que Meadow sabe que su padre ha cometido un asesinato, lo que queda confirmado unos minutos más tarde mientras charlan en el auto. Al inicio del episodio, la sinceridad de Tony le acerca a su hija, pero en esta ocasión la mirada de Meadow es diferente. Advierte que su padre tiene los zapatos con barro y además se percata de que su mano derecha tiene una herida. Le pregunta si vio a aquel hombre y si se peleó con él. Tony lo niega, miente y manipula la situación a su favor aludiendo a su borrachera de la noche anterior. El rostro de Meadow denota desilusión y le reclama honestidad para luego darse por vencida y simplemente decirle, como las aves, Meadow está emprendiendo vuelo para ir a la universidad, pero su crecimiento también implica aceptar con madurez y resignación quién es su padre. Tras llegar a la última universidad, Tony espera a su hija en un pasillo, cuando de pronto ve una placa con una cita de Nathaniel Hawthorne. En el mismo episodio vemos lo mejor y lo peor de Tony Soprano. Esta dualidad nos hace recordar la problemática de las dos familias. En un extremo, Tony es un padre afectuoso que estrecha su relación con su amada hija,
y del otro un asesino a sangre fría que protege el honor de su familia criminal. ¿Cuál será su verdadero rostro? College es una radiografía a Tony Soprano y permite dejar esta pregunta abierta, la que por cierto no responderemos a mitad de la primera temporada. Para finalizar, no puedo dejar de referirme a la importancia de College en la historia del cine y la televisión. A veintitantos años de su estreno, el crimen a sangre fría perpetrado por un protagonista no parece algo tan polémico. Conocemos a varios personajes moralmente corrompidos llamados antihéroes que han ejecutado crímenes incluso peores. Sin embargo, a fines de los 90, la emisión del capítulo generó controversia. En el programa Talking Sopranos, Imperioli y Sharippa cuentan que los ejecutivos de HBO vieron con preocupación los efectos nocivos en la audiencia que podría traer el asesinato ejecutado por Tony Soprano y presionaron en aquel entonces para que se le perdonara la vida a Petrulio. La popularidad del personaje se podría estropear para siempre, ya que hasta el cuarto episodio Tony tiene las manos limpias. A esta altura de la primera temporada, cualquier espectador ya sabe de forma implícita que Tony Soprano sería capaz de asesinar a una persona. Más aún, se sabe que en el universo de la serie, el protagonista ya debía haber ejecutado varios crímenes similares. Pero aquello que no se quiere ver no deja de ser evidente, y en College el lado oscuro de Tony se manifiesta de manera explícita. El duelo entre mantener el negocio limpio de los productores de HBO y la libertad creadora de David Chase se inclinó, como sabemos, a favor de este último, con un resultado favorable para toda la industria, ya que abrió la puerta para presenciar un tipo de espectáculo que, visto en perspectiva, resultó ser exitoso. ¿Cómo no relacionar el triunfo de Los Soprano con series como House of Cards o Breaking Bad y un montón más? El propio Walter White, en su primer homicidio deliberado, estrangula a un hombre. Obviamente es una coincidencia, pero qué bello sería pensar que es un homenaje a College, aunque a diferencia de Tony, el camino de Walter hacia la corrupción recién estaba comenzando. Y de esta forma estoy terminando casi 30 minutos dedicados a analizar el quinto capítulo de Los Soprano en estos últimos 2 videos. Muchas gracias por ver mis videos y seguir este canal. Perdónenme si quedó demasiado largo, pero es que College es mi capítulo favorito y no podía dejar pasar esta oportunidad. Espero les haya gustado. Intentaré que el próximo sea breve. Un abrazo para todos.